Empecemos. Buenos días a todos. Espero que me escuchen. En la última clase estamos hablando de lo que era la composición de funciones. Eso aparece en mi material, en esta guía metodológica que es la que estamos utilizando como referencial de los temas, que es lo que está programado en la clase. Lo voy a mostrar. Aparecía aquí. Y quedamos en hacer ejercicios de la composición. De los otros creo que ya habíamos hablado. Ejercicio utilizando funciones discretas y funciones no discretas. Entonces escribo como tema composición de funciones. Función discreta. Ejercicio. Función discreta. Ejercicio. Quiero mostrarles, más colores, ejercicio o ejemplos si quieren mejor. Ejemplo. Para que miremos un procedimiento. CAF igual a poner 0,1 menos 2,3. Funciones, ¿verdad? Funciones las dos. 4,6. Y llave. Y G. Serían funciones discretas para mostrarle cómo se trabaja. Pongámosle 1,4. Pongámosle 3 menos 2. Coma, ¿verdad? Y pongámosle 6,1. Le pide encontrar uno. Vamos a empezar entonces con imágenes. Imagen particular. Imagen. Lo que llamamos imagen particular. Y luego imagen general. General. Es decir, aquí voy a poner F compuesto con G aplicado, por ejemplo, a 1. Ese 1, no voy a pensar, este es el que le van a dar. En ese caso, yo como estoy planteando el ejercicio, yo estoy decidiendo que sea en 1. No tiene que usted preguntarse, ¿a quién te lo va a aplicar? ¿O quién me da eso? No, se lo va a dar, te lo van a dar en el examen o en los libros. Esto sería imagen particular. Voy a agregar un par ordenado más a G. Voy a agregar uno más aquí. Coma, color de negro. Y voy a poner 0,2, pongamos. No tengo ese punto, 0,2. Voy a modificarlo. Este sería un intersecto en Y. Le voy a poner un intersecto en X también por si acaso. Voy a poner 4,0. Tengo 4 aquí, imagen, a ver, 4, imagen, no, está bien. Lo estoy agregando para que sea más agradable el ejercicio. Y voy a modificar también la otra. Hagámosle intersectos ahí para que se mire. No tiene que ver con el ejercicio en particular, con algo especialísimo, no. Es que se me ocurre. Voy a poner en azul, que es el agregado. Tengo intersecto en Y, pongamos uno en X. Pongamos 3,0. A ver si no hay 3 aquí ya. No, no hay problema, 3,0. Muy inventada, ¿verdad? Ya está, ahí sí. Entonces, me piden, supóngase usted que encuentre F compuesto con G. Ya le decía que se leía a la izquierda, para recordar que la primera función que se aplica a 1 es la que aparece más pegadita al 1. Se aplica primero F al 1 y a todo eso después se le aplica G. Es decir, que se aplica para allá así, ¿verdad? Primero este y después aquella. O si lo veo de otra manera sería, el 1 lo aplico primero a F y luego a ese F le aplico G. Eso es lo que debo entender con la definición y se miraría así. Lo que debo encontrar es F aplicado a 1 primero, para atrás, y después a todo eso, que se escribe así. Esa es la composición. Aplicaría G. Es exactamente eso que va de regreso, como lo mostraba. Pero para interpretar esto, lo que está diciendo, y se interpreta para allá. La interpretación de esta imagen. Para pasar de esta notación a la imagen, acuérdense, va al revés. Pero para interpretar esa imagen a la derecha, la imagen a la derecha de la igualdad
va de izquierda a derecha. Se lee a la función g, hay que aplicarla en f en 1. Pero no podría aplicar g de esa f sin conocer este argumento. Con este es lo que se empieza primero. Voy a calcularlo. Es decir, se debe entender así. Pero no puedo encontrar g si no sé quién es f. Necesito un número aquí. Necesito que esto sea número primero. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a ver si lo hallamos. Mediante f, busque la imagen de 1, color azul. La imagen de 1 está aquí, ¿ven? Y es menos 2, aquí como, perdón, es 1, no lo tengo. Entonces no voy a ponerlo aquí, yo pensé que este era 1. ¿Cómo voy a ponerla bien? Yo pensé que este era 1 y este es paréntesis. ¿Sí? Voy a agregarle un 1 porque quería que tuviera imagen. Voy a modificarlo. Pensé que ese era 1. Busquemos uno que tenga un 1 por ahí. 1 lo voy a agregar. Usted no puede hacer esto. Yo lo puedo modificar como se antoje, ¿verdad? Y aquí le voy a poner... No hay ninguno que tenga 3. Ahí está. Estoy modificando. Recuerda que estoy sacando de la manga de la camisa. Para que tenga imagen, para que podamos verlo. Después hacemos otro que no tenga, pues. Voy a buscar mediante F la imagen de 1. Me ubico en 1 y su imagen es 3. Aquí pondría 3. F aplicado a 1 es 3. No debe haber otro para 1 porque es función. Recuerden que las primeras componentes no se pueden repetir en pares ordenados distintos. Una vez hecho eso, ahora voy a aplicar G, pero voy a buscar la segunda componente de un par ordenado cuya primera debe ser 3. Si es que existe. Si no existe la imagen de 3, no, entonces no habrá imagen para la composición. Pero mediante G, no usemos color negro, usemos color verde, voy a usar. Mediante G, la preimagen 3 tiene de imagen menos 2. Entonces aquí voy a poner, digo, es menos 2. Pero no en verde, que no se mira nada. O si se mira, se ve horrible. Entonces, ¿qué par ordenado formó? Si se lo pidieran. Si no me lo piden, ya terminé. La imagen de GF compuesto con G aplicado a 1 es menos 2. El par ordenado se miraría así, ¿ven? ¿Vamos? Así se encuentran las imágenes particulares en una composición con funciones discretas. Estas listas se la van a dar, ¿ven? Esas listas se dan. Hagamos otro. ¿Qué tal si quiero encontrar ahora F compuesto con F? Atención con esto, que las funciones se pueden componer con ella misma también. Y la definición es la mismita. Y le voy a poner aplicado a 0, por ejemplo. A ver qué pasa. A ver si existe. Por definición, esta es la notación. Por definición, primero se aplica F a 0. Lo que estoy haciendo yendo de aquí para allá, ¿ven? Y a eso anterior se le vuelve a aplicar no G, sino que la misma F. Le pongo corchete y vuelvo a aplicar F. ¿Qué significa? Esta F es la última que voy a aplicar. Voy a buscar primero F de 0. Es más, se puede aplicar a más de 2 funciones. ¿Y quién es F de 0? Busquémoslo. Cuando X vale 0, no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Aquí está. F de 0 es 1. Entonces ponga 1. Ahora, en la misma F, quédese. Y busque la imagen de 1. A ese existe. 1, 1. Aquí la puse. Es 3. Y ahí tengo la composición. Facilísimo. Es decir, si se tiene clara la definición y se sabe interpretar teoría, esta teoría es una maravilla. Más bien es una teoría que le empieza a hacer crecer el pensamiento, sin andar pensando solo en números y que sumando y que usando tablas. No, es la parte de la cabeza la que debe trabajar. Esto sería, si se tratara de funciones y se tratara de gráfica, sería el intersecto en Y cuando X vale 0. Si me tocara graficar esta composición, cuando X vale 0 y Y vale 3, pasa por 3 en Y. Eso es lo que estaría encontrando, pero no estamos interesados en gráfica. Y así puedo calcular imágenes. Agarro otra. ¿Qué tal si es G compuesto con F? Y le digo que lo aplique. Voy a empezar. Le digo que lo aplique a 1. No, a 1 no. No me interesa 1. A 4 pongamos. Mire, le dicen que lo aplique a 4. Voy a ver si existe o no. De acuerdo a la definición y la interpretación, se aplica de aquí para allá. Primero se aplica G y a ese resultado luego se le aplica F. Escribámoslo. Sería G de 4
que es la primera que se aplica, y a eso todo hay que volverle a aplicar, pero ya no es G, se llama F. ¿Cómo se resuelve? Primero lo de lo más interno. Hay que saber quién es la imagen de G en 4. Si no existe esa imagen, no hay composición. Pero si existe ese, tiene que existir también la de F. F lo pongo, voy a poner corchete para que lo miremos, y voy a buscar la segunda componente de un par ordenado cuya primera componente es 4, si es que existe. Empiezo aquí. Esta primera componente no es 4, no puedo tomar ese. Tampoco este es 4. Tampoco este es 4. Tampoco este es 4 y este sí es 4. Inmediatamente sé que la imagen de 4 es 0. Entonces digo que esto será 0. Ahora, eso no es composición todavía, solo es la imagen de G. Tiene que existir la imagen de las dos. F en 0, busquemos la segunda componente de un par ordenado cuya X es 0. Eso es lo que está diciendo. Ese está aquí, en F. Ese es 1. Y ahí tengo la composición. Cuando X vale 4, G compuesto con F vale 1. Y ahí lo tengo. He calculado varias imágenes. Borro esto para tener espacio. Eso serían imágenes particulares y así puedo estar trabajando. Todavía no he tomado ninguna donde no exista la imagen final, pero podría tomarlo. Volvamos a nuestro trabajo normal. Vamos a nuestro trabajo normal. Por ejemplo, ¿qué pasa si me hubieran pedido F compuesto con G? Esto se llama imagen general. ¿Por qué general? Porque no me dicen a quién aplicarlo. No me dicen que lo aplique a 2 como antes, a 3 o a 4 o a 5, a un número pues. Entonces aquí lo que vamos a hacer en funciones discretas, escriba ahí observación para que no se nos olvide, para que lleve teoría y apunte, porque después quedan uno preguntando perdido ahí, ¿y qué fue lo que dijo? Bueno, y si está la clase, pues, para eso está, para que apunte, tenga cuaderno. ¿Estamos? Aunque se puede resolver, escriba, aunque se puede resolver de distintas maneras, una de las formas prácticas que se usa es mediante diagramas sagitales. Diagramas sagitales. Este es lo que vamos a usar nosotros. ¿Cómo se hace eso? Voy a poner aquí, ya terminó la observación, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí, ¿qué es lo que busco? Como antes, me piden F compuesto con G, y lo que me están pidiendo es la lista de todos los pares ordenados, si es que tiene. ¿Cómo se encuentra esa lista? Voy con diagramas sagitales. Y para eso es la definición. Eso es lo que voy a utilizar, es la definición. Voy a hacerlo más largo. Déjenme ver. Lo que voy a usar es la definición. No otra cosa, el formato que hice. Vamos a ver cómo se hace esto. Aquí me sirve para diagramas sagitales. Son 3 conjuntos, ¿se acuerda de la definición? Eran 3, entonces voy a dibujar los 3. Aquí va el segundo. Y supongo que quería el tercero. No tengo que nombrarlo, no tengo que decir quién es A, quién es B, eso no me interesa. Pero sí tengo que decir cuál es la función que se aplica primero. Aquí tengo en el orden, por eso la lectura. La primera función que se aplica, si lo escribo, se llama F. Sexta, ¿ves? Y la segunda que se aplica después de ese conjunto se llama G, que es la definición que interpretamos ayer, pero que ahora me va a servir para encontrar la composición general en funciones discretas. Luego, ¿qué viene? Azul. En este conjunto, que antes se llamaba A, va a graficar el dominio de F, porque F sale de aquí, de donde sale F de su dominio, no conjunto de partida. Y el dominio lo puedo sacar de la lista. Va a estar menos 2, va a estar, si quiere, 0, o sin orden. Aquí no importa el orden. Voy a empezar así como están, pues. Va a estar 0. Sexto, ¿eh? Va a estar menos 2. Aquí no importa el orden. Para nada no importa el orden. Como usted quiera. Va a estar 4. No tiene que ser ordenado. Si no, más bien lo estoy enredando. Y va a estar 3. Ese es el dominio de F. Y va a estar 1. Terminado. En este conjunto, lo hice muy chiquito, van a ver dos cosas. Voy a borrar este conjunto segundo y lo voy a hacer más grande. El segundo debe ser más grande. ¿Por qué debe ser más grande? Ya les voy a mostrar. Este debe ser más grande. Voy a empezar de aquí, lo voy a hasta abajo más largo. Ahí está bien. Más largo, así.
En azul dije también, está bueno. En este conjunto van a haber dos cosas. La función que llega se llama f, por lo tanto aquí tiene que estar el rango de f, porque llega ahí. Pero de este mismo conjunto sale g. En este conjunto también debe estar el dominio de g. Va a estar de la que llega el rango, aquí, hay que buscarlo. Y va a estar de la que sale de este mismo conjunto el dominio. Son dos cosas las que van a ver ahí en ese conjunto de en medio. Voy a corregir esta flecha que mire bonita. En pen rojo. Ojo con eso, va a tener dos conjuntos. Entonces voy a empezar. Y no se admiten repeticiones, es decir, si un número ya está, no lo puede repetir. Arranquemos con el rango de f. ¿Qué era rango? Segundas componentes. Va a estar 1, va a estar 3, 6, 0 y 3 también. El 3 está dos veces, entonces solo lo pongo una vez. Si quieren, no importa el orden, va a estar 1, va a estar 3, no importa la distancia, ni dónde lo ponga, va a estar 6, va a estar 0, esto sería el rango de f, y va a estar 1, perdón, 0, sí, y va a estar 3, ya el 3 ya está, repito, 1, 3, ya está, 6, 0 debe estar, y 3 que debe estar. Ya tengo el rango de f, pero en este mismo conjunto, lo voy a poner en negro para que lo mire, va a estar el dominio de g porque de ahí sale, y el dominio de g es 1, ya está. Es 3, ya está. Es 6, ya está. Es 0, ya está. Y es 4, este falta. Aquí le faltaría el 4 nada más. ¿Lo ven? Esos son los diagramas agitales que sirven para encontrar el resultado. Ahora, en este conjunto solo va a haber un tipo de elemento. Como G es la que llega, aquí debe haber el rango de G, del nombre de esta función. Pero ese rango es 4, que es este. Es menos 2, no importa el orden. Es 1, póngalo. Es 2, póngalo. Y es 0. Todo está completo. Ahora viene la gráfica. Voy a usar estas flechitas. La gráfica, y aquí van a aparecer la gráfica de las funciones dadas, que es lo que me dice en el chat. Dice una pregunta, ¿alguien sabe cuándo hay cancelaciones? Supuestamente hoy empezaron y ya se terminaron de repente. Digamos, no me incumbe. Sigo. F, la imagen de 0 es 1. Eso se grafica así. Para F, la imagen de 0 es 1. Son flechitas. Yo lo voy a poner como línea. F, la imagen de menos 2 es 3. No olviden que F va de aquí para allá. De menos 2 se conecta con 3. Estas serían las gráficas, no en el plano cartesiano, sino que en diagramas agitales. Antes se explicaban y se miraban esto al fondo. Ahora no se ven nada, solo plano cartesiano. Yo quedé con la escuela vieja todavía, pero que muy buena todavía, aguanta. La imagen mediante F de 4 es 6. Vaya pues, 4 se conecta con 6. 3 se conecta con 0. 3 se conecta con 0. Eso es una función 1 a 1, más bien ya. 1 se conecta con 3. 1 se conecta con 3. Ya no es 1 a 1 porque hay dos conexiones allá. Esta sería la gráfica de F. Miren, los pares ordenados los puedo sacar aquí. 0,1, menos 2,3, 4,6, 3,0 y 1,3. Esos son los pares ordenados. Aquí está la lista de pares ordenados sin usar plano cartesiano. Ahora voy para G. G. ¿Tiene imagen el 1 en G? Sí, es 4. Usemos color, ¿qué color usa? Azul voy a usar. Dice, 1, si, ¿tiene imagen mediante G? Sí, va a dar a 4. Aquí, sí tiene. 3, ¿tiene imagen mediante G? Sí, es menos 2. Sigo. 6, ¿tiene imagen mediante G? Busquémoslo. Sí, es 1. Vea qué bonito se trabaja esto. Sigo. 0, ¿tiene imagen mediante G? Sí, es 2. 4, ¿tiene imagen mediante G? Sí, es 0. Está aquí. ¿Lo ven? Estas serían las gráficas de las dos funciones en diagramas agitales para la composición. Ahora, ¿qué era composición por definición? Era todos los puntos, vamos a quitar esto. Era todos los puntos del primer conjunto que tenían llegada hasta el último. Esto se llamaría, la primera función que se aplica se llama f.
y la segunda función que se aplica se llama G. Entonces, es un punto de aquí que tenga flecha hasta llegar al tercer conjunto. Esa es la composición. Si se queda sin flecha y se queda en el segundo conjunto, la composición nunca existió. Es el viaje exclusivo a los extremos. Entonces empiezo con la lista. 0 arranca en el primer conjunto y las líneas apuntan que llega hasta el cuarto. Entonces, la primera componente de su par ordenado es 0, por lo que dice la definición, y la segunda componente búsquela aquí, pero claro, que tenga flechas consecutivas, 4. 0, 4. Entonces pongo, digo, yo tengo un par ordenado. 0,4. ¿Es el único? Está por verse. Menos 2 flechas, llega aquí y de aquí arranca para allá, como no. Hay composición. Eso es menos 2, menos 2. Y lo pongo color negro. Es decir, que este es más fácil que estar factorizando polinomios, estar haciendo cosas horribles, racionalizando. Mire, esto es una maravilla, pero hay que estar pensando en forma correcta. 4, existe la composición para 4 para estas funciones. Miremos si pasa la flecha al otro lado. Llega a 6, de 6 pasa 1. Sí hay paso a los dos conjuntos, del primero al último. ¿Cuál es la primera componente? Léala aquí. ¿Y dónde lee la segunda? Ya. 4, 1. Ahora me va a ayudar usted. Me va a ayudar. Pregunto, porque estoy aquí. ¿Hay composición para 3? ¿Alguien que tome el mando, abre ese micrófono y me responda? Sí. Sí. 3,2. Qué excelente. Es decir, que no ocupo explicar mucho. Y por último, ¿hay composición para 1? Lo miro así. Sí. De sobra. 1, menos 2. Menos 2. Aquí tengo la composición. Ahora voy a hacer preguntas que no necesitaba porque aquí no me las hicieron. Aquí solo me dijeron, deme la imagen general. Pues esta es la imagen general. ¿Y cómo se obtiene? Con diagramas sagitales de lujo. Ahora van a venir preguntas que se pueden hacer. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál es el dominio de F compuesto con G? Que es la que acabo de encontrar. ¿Y cuál es el rango de F compuesto con G? ¿Cómo respondo eso? Facilísimo. Y aquí no tiene la lista de esa composición, pues. ¿Y qué era dominio? Conjunto de primeras componentes. ¿Y qué rango? Conjunto de segundas. Solo búsquelas. El dominio sería 0, menos 2, 4, 3 y menos 1. En orden. Aquí sí se recomienda orden. El más chiquito entiendo que es menos 2. El siguiente en tamaño parece ser 0. Aquí ya se dan ordenados. El siguiente en tamaño, dominio, debe ser 1. Digo, el siguiente en tamaño debería ser 3. Y el siguiente en tamaño debería ser 4. Ese es el dominio de esa composición. ¿Qué quiere decir eso? Son todos los elementos del primer conjunto que tienen imagen en el último. No lo olvide. En este caso fueron todos, excepto el 4 que quedó solito ahí. ¿Y quién es el rango? Fácil. Pues solo lee las segundas componentes de ese orden. Las escribe y ya tiene usted su composición utilizando diagramas sagitales. Hagamos otro de esta misma lista. Voy a borrar esto para que encontremos otra composición general y le pidan dominio y rango. Voy a quitar todo esto si quieren. Voy a componer G con G. A ver qué pasa. O F con F. Imagínense que ahora le piden otra composición. Encontrar, quitemos eso. Y dejemos las funciones porque nos van a servir. Es bonito, no me diga que no le está gustando. Es una belleza trabajar con estas cosas. Por ejemplo, ¿qué tal si me piden que encuentre la imagen general de G compuesto con G? Lo que me están pidiendo es una lista. Voy a abrir llaves. ¿Cómo lo voy a hacer? Con diagramas sagitales porque las funciones son, se recomienda uno de los procesos, ¿verdad? Las funciones son discretas. Lo haría así. Primer conjunto. Un poquito más arriba que me quede más grande, que van a ir dos cosas. Segundo conjunto. Y tercer conjunto. Ahora voy con colores. ¿Cuál es la primera función que aplica? Es de aquí para allá. Es esta. G. No importa que se llamen G las dos, pero entiéndalo bien. De aquí hacia allá opera G. ¿Y quién es la segunda función que aplica? De aquí para allá vuelve a aplicar G. Antes fue F, pero puede ser la misma. Una composición también nunca dijo que no se aplicara entre ella misma. Jamás dijo la definición eso.
Voy ahora, en este conjunto debe estar el dominio de G, porque de ahí arranca. Eso lo sabíamos. 1, 3, no importa el orden, ni a qué distancia. 6, también estaría 0 y 4. Aquí tengo el dominio de G. Y aquí terminamos esto. ¿Qué va a haber en este conjunto? Dos cosas. El rango de G, porque ahí llega, pero el dominio de G, porque de ahí sale. Son dos cosas. El rango es si quiere, 4. Espero que me quepa. Menos 2. Eso muy delgadito. 1. Este es el rango. 2. 0. Pero también debe estar el dominio. Debe estar 1. Ya está. Debe estar 3. No está. Debe estar 6. Tampoco está. Debe estar 0. Ya está. Y debe estar 4. Ya está. Esto sería lo que contendría el rango de G y el dominio de G al mismo tiempo. Pero aquí solo ve el rango de G. Pues aquí solo va 4. Óigame, si esto me van a poner en el examen, yo creo que es para decir, no, es una solvencia, pero gigantesca. Pero pues, siempre y cuando sepa teoría. Si no sabe manejar la teoría, esto es un dolor de cabeza y hasta ganas de vomitar dan. Y sería 0, ¿verdad? ¿Cuál es el rango? Voy a revisar. Iría 4, iría menos 2, iría 1, iría 2, iría 0. Ahora voy por la transición de la flecha. Voy a usar color azul otra vez. Arranco. La imagen de 1 mediante G es 4. Esto viene a dar aquí. Voy a usar líneas como lo hice antes. La imagen de 3, de 3, mediante G es menos 2. Esto iría aquí. La imagen de 6 mediante G dice que es 1. Pues va aquí. La imagen de 0, no, aquí no. La imagen de 0 mediante G a veces existe. Si no existe, no pongo flecha. Dice que es 2. La imagen de 4 mediante G es 0. Estaría aquí. Ya tengo la gráfica de G. Esta sería la gráfica en diagramas sagitales. También se puede graficar así en diagramas sagitales. Lo que pasa es que aquí no sabía si es creciente o decreciente y lo demás si le pidieran. En el plano cartesiano sí. Sigo. Empecemos. Mediante G tiene imagen 4, busquémoslo. Sí, otra vez. Agarro este número y voy a buscar si tiene imagen en esta función. Dice, mediante G hay imagen de 4, es decir, esta es la X. Allá, busquémosla. 4, 4, 4, 4, sí, es 0. Pasaríamos entonces para abajo. Así estaríamos. Menos 2, mediante G tiene imagen, busquémoslo. Menos 2 no tiene imagen. Este no tiene flecha para allá. Es decir, que la composición se perdió, no pudo pasar. Se quedó en el camino. 1, ¿tiene imagen mediante G? Sí, es 4. 1 va con 4. Sigo, no estoy viendo la lista ya, estoy viendo aquí, después buscando allá. Busco aquí, en 2 tiene imagen G, me voy a la lista. Busco la primera componente que sea 2 y no hay ningún par ordenado, por lo tanto no hago flecha para allá. 0, me voy a la lista de G. ¿Hay segunda componente para 0? Sí, dice que es 2. 0 está con 2. Luego, 3, ¿tiene componente mediante G? Sí, es menos 2. Estaría aquí. Estoy graficando las dos funciones. No estoy viendo la composición todavía, solo graficando. 6, ¿tiene imagen en G? 6, sí, es 1. Esa imagen de 6 es 1. Terminé la gráfica de las dos funciones, aún no la composición. La composición tengo que interpretarla del primer conjunto al tercero. Recuerden que opera así la composición. Debe ser, ya con eso terminamos, de aquí hasta allá. ¿Qué está buscando? La primera que función aplica se llama G, compuesto, y la segunda también se llama G, se escribe así. Entonces ahora voy a responder. ¿Qué puntos de aquí o qué números de aquí tienen flechas hasta el final de forma continua? Es decir, pasa, tiene trayectoria. Arranco. ¿Hay composición para 1 en este caso? Sí. La primera componente 0 y la segunda no es 4, sino que va a ser, la primera componente es 1, perdón, y la segunda componente es 0. Entonces escribo, sí, hay 1, coma, 0. Es decir, ya no es vacía. Esa composición no es vacía. Vacía es cuando no tenga elementos. Agarro este otro. ¿Y hay composición para 3? No, señor, no hay. De aquí no hay paso al tercer conjunto. Cancela. Aquí no había composición.
descartada. Y hay composición para 6, sigamos la trayectoria. Llega 1 y va 4. Sí, señor, hay composición. Y escribo 6,4. Vean lo fácil que es. ¿Hay composición para 0? No. Llegó a 2 y de 2 no parte al tercer conjunto. Oh, descartado. ¿Hay composición para 4? Sí, señor. 4,2. 4,2. He terminado. Y aquí tengo la composición. Preguntas, el dominio de esta composición que se escribiría de esta manera, ya sé qué hacer. Va a ser 1, 6, 4. Y el rango sería 0, 4, 2. Ya terminé. Esto es lo que se llama composición con funciones discretas y no hago más. Pueden venir los que usted quiera. Terminé entonces con funciones discretas. Ahora me voy a funciones no discretas. Borro esto y quiero hablar de funciones no discretas. Entonces escriba ahí. Composición de funciones no discretas. Es decir, y igual a f de x, que la definición es la misma, excepto que cambian la forma y de las funciones. Y igual a g de x. Quiere decir que le van a dar funciones, reglas de correspondencia. Entonces, la composición, ¿cómo se ve? Supóngase que es f compuesto con g. Aquí le toca aplicar la definición. Como no le dicen a quién aplicarla, aplique la x del dominio. Y no puede hacer diagramas sagitales. Se escribe así. F de x. Y luego le aplico g. Esta se llama imagen de la composición. No lo olviden. Imagen, composición. Esta es la forma de dar la imagen, que es lo que le piden. Cuando piden composiciones, encuentran la imagen. Y el dominio de esa composición, esta regla no está en el libro. Ojo con esto. De f compuesto con g es el dominio de la primera función que aplica aquí. ¿Cuál sería la primera función que aplicaría en esa composición? ¿F o G? ¿Alguien me ayuda? F. F. Si se equivoca y pone G, tiene 0. Ojo con eso, por eso es importante en matemáticas saber entender esto. Intersectado con el dominio de algo que no aparece en ningún lado. La vamos a llamar D'. Esa va a ser la regla de dominio. Solo falta decir, ¿y qué cosa es D'? ¿Estamos? Es un dominio, pero le vamos a poner un símbolo distinto porque no es el de F ni el de G. Ese dominio D', y aquí viene el comentario, donde escriba D', es el dominio de la imagen de la composición. Dominio, imagen, composición. ¿Y quién es la imagen? Es esta cosa que está arriba, pues. ¿Para qué lo va a ocupar? A esto le va a calcular el dominio usted cuando tenga la expresión algebraica, pero ese no es el dominio de la composición. Esa apenas va a ser lo que va a llamar usted D'. No lo olvide. Entonces, ¿cómo se trabaja con la composición? Primero se encuentra la imagen. Inmediatamente calcula el dominio de esa imagen y el dominio de esa imagen se va a llamar D'. Finalmente, el dominio de la composición que le pidan será siempre el dominio de la primera función que aplica. Siempre, no importa cómo se llame. Intersectado con ese D' que calculó de la imagen. Terminamos. Eso es lo único que no está en el libro, el resto está todo. Entonces pasamos al libro. Quito esto. Ya creo que quedó escrito. No ocupo esto tampoco, sino que necesito el precálculo. Y ese precálculo tiene un índice que lo tengo marcado. Marcado, creo que lo tenía. No tengo nada. Que es una función. ¿Dónde estaba eso? Ya no lo marqué, fíjese. Y no lo tenía a mano. Vamos a ver si lo tengo a mano en otro lado. Planificación, no tengo nada. ¿Y dónde fue que lo vi, pues? ¿Qué página era? ¿Se acuerdan ustedes qué capítulo era? Funciones polinomiales, trigonometría. Vamos a ver, aquí está todo. Está... 193 creo que era por ahí. ¿Pero qué capítulo sería? Buscar el índice, espere, pues 193. ¿Me ayuda con 193? Ando perdido, fíjense, pensé que tenía todo esto. Total que es un desastre. Librillo este que no me dice dónde está. Operaciones con funciones busco. Vamos a buscarla, a ver si la llamo. Rapidez, funciones, seno, coseno, capítulo, funciones, modelos, cuadráticos, división, ceros, números complejos, funciones exponenciales, no, muy adelante ya. Híjole, qué barbaridad. Si no me va a tocar, bueno, no miro el libro. No miro el libro, no sé dónde está.
Pensé que lo tenía todo listo y no tengo nada. Así que ni modo, a improvisar. Improvisar se ha dicho. Entonces, ejemplo. Quiero hay ejemplo. Sea f de x, un ejemplo serio, igual a x cuadrado menos 3x. Voy a tomar dos polinomios. Más 1. Y g de x igual a, voy a poner una lineal ahí, x menos 3. Encontrar, la pregunta, ya con eso terminamos la composición y pasamos a clasificar imágenes, que no va a dar mucho chance. Hoy tenemos ahorita las 10, 11 y 40, que va rápido el tiempo aquí. Encontrar sería f compuesto con g y el dominio de f compuesto con g. Vamos a ver ahí que alguien está con ruido. Quitémosle el derecho audio para que no nos meta ruido ahí. Vamos a ver, estamos listos. Eso es todo. Esa es la pregunta. A diferencia de lo anterior, me daban funciones discretas. Aquí no, me dan reglas de correspondencia. ¿Cómo voy a empezar? Según lo que dije, siempre se empieza con la imagen. Porque para hallar el dominio, necesito esa imagen. Empezaría escribiendo entonces f compuesto con g. ¿Me dicen a quién aplicarlo? No. Entonces yo lo aplico a cualquier x del dominio. Se escribe así. F compuesto con g aplicado a cualquier x del dominio. Por definición, la primera función que se aplica es f. Y la segunda función que se aplica es g. Eso ya lo sé. Definiciones. Aburrido de verlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y se aplica para allá. Aquí se interpreta. Porque le va a tocar hacer dos sustituciones que vamos a mencionar. Para allá, la interpretación. Primero, donde aparezca la variable de g, va a poner f de x. Otra vez. De aquí para allá. Donde aparezca la variable de la función g, ahí la está viendo, va a sustituir f de x. Es decir, tiene que hacer dos sustituciones. Voy a poner aquí 1. O ponga sustitución 1. Sustitución número 1. No se hace al azar. ¿Qué significa eso? Para allá la interpretación, que no se le olvide. La función base va a ser g, pero en su variable va a poner f de x. Entonces aquí pondría, ya sé que g es esta. Y aquí dice de x, pero allá no dice de x, dice de f de x, que es una función evaluada en función. Entonces aquí se puso f de x. Por lo tanto, aquí debería ir f de x también y restado 3. Ponga eso. Sería, voy a ponerlo hacia abajo para no tener. Esto sería la primera línea. La segunda es f de x menos 3. Algunos lo hacen directo. A mí no me gusta hacerlo así porque está empezando. Entonces, repito, esto significa donde aparezca la variable de g, ponga f de x. Pongo f de x menos 3. Esa es la primera sustitución. Con eso no puede operar. Esto solo es simbología. Sustitución 2 para operar. Sustitución número 2. Son dos sustituciones. ¿Cuál es la sustitución? Ah, bueno. Donde aparece f de x, ponga lo que vale para poder simplificar. De ahí en adelante es pura álgebra. Entonces escribo igual. No te voy poniendo los nombres de igualdad. En vez de f de x voy a poner lo que vale. Sería, no tengo que decir más, x cuadrado menos 3x más 1. Sería la f nada más. Y a eso hay que restarle 3. Pongo menos 3. Una vez hecho eso, simplifique con todo el arsenal que sabe. No me pregunte cómo va a simplificar porque lo puedo cocorronear por internet. O andar de flojo ahí. Porque ya sabe simplificar. Entonces haga las operaciones pues. X cuadrado menos 3x y aquí sería menos 2x. Menos 2. Esto que está aquí es la imagen de la composición. Es decir, que sería g aplicado a f de x. Este es lo que se llama imagen de la composición. Si quiere, póngale nombre. Imagen, composición. Y según la teoría, de esta imagen hay que calcular D'. Inmediatamente calcule D' si le piden el dominio de esa composición. No es el dominio final. El dominio de este, por ser polinomio, son los reales. Lo dejo ahí. Ya tengo todo. Ya tengo la imagen. Voy por el dominio. ¿Cómo encuentro el dominio de una composición? Primero aplique la definición. Voy a recordarla. El dominio de f con g, esta vez, por definición es
El dominio de la primera función que se aplica, intersectado con lo que se llama d'. Entonces estamos listos. Quiere decir que ocupo el dominio de esta. Esta es la que se llama f. Y lo pongo aquí. El dominio de f también es polinómica, por los son los reales. Y escribo, de esta me salieron los reales, intersectado, y de esta otra también me salieron los reales. ¿Y qué da esa cosa? Pues da los reales. Ya terminamos de hacer nuestra primera composición encontrando su dominio incluso. Entonces, no olvide, 2 sustituciones y simplifica. Siempre. Es decir, que al final va a utilizar álgebra, pero se arranca con la definición. Termino ese, hago otro. Voy a cambiar las funciones para no quedar pegado solo con este. Cambiemos de funciones, porque aquí puedo trabajar solo con este, ¿verdad? Pero solo polinómicas no es de tan llamativo, que los polinomios son los más fáciles de operar. Para efectos de lo que usted ha aprendido, sí se puede combinar polinómicas con racionales, porque sabe hacer bastantes operaciones con ese tipo de expresiones. Voy a cambiar las funciones también, o por lo menos una, vaya. Borrador, y démosle tamaño mediano, cambiemos la primera, cambiemos f. Bueno, voy a cambiarlas todas, porque toda la borré. Era x menos 3. Vea lo que vamos a hacer. Y aquí le voy a poner una racional. 2x más 1 sobre x más 8. Vaya. Y le voy a pedir composiciones, pero ahora voy a cambiar el orden. Quiero encontrar 1, la imagen de, voy a aplicar primero G y después F. Pero también le voy a pedir el dominio. Una buena forma de recordar. Recuerden que lo que estamos aprendiendo estas cosas, por lo tanto casi siempre va emparejado que le piden la imagen y el dominio. Y voy a empezar con la primera. Voy a ponerlo aquí, G, compuesto con F, aplicado a X del dominio y utilizar la definición. La definición dice que la primera función que se aplica a X es G, con paréntesis, ¿verdad? Y la segunda que se aplica ya con corchetes es F. Esos corchetes es para que tenga claridad. ¿Cómo se interpreta? Es para allá. Donde aparezca la variable de F, ponga G de X. Entonces voy a poner aquí G de X. Aquí voy a poner 2, G de X más 1 entre G de X más 8. Hagamos eso. Tal y como lo hemos dicho. Nada de cambiar protocolos. No sé qué es lo que están preguntando.